Y bueno, tenemos aquí, y es un placer darle la bienvenida al doctor Alberto Saladino. Él es fundador de Morena aquí en Toluca. Y bueno, pues bienvenido aquí a la cabina, doctor. Muchas gracias a ustedes. Aquí estamos a sus órdenes con todo gusto. Maestro, Buen día a gracias. toda la Gracias audiencia. por venir de nuevo. Teníamos muchas ganas de platicar con usted porque pues queremos saber su opinión y quién mejor que usted para darnos el perfil de lo que sucedió particularmente con Morena en el Valle de Toluca. Sabemos que de entrada pues perdió en términos generales la fortaleza con la que venía operando a recientes fechas. A ustedes, los fundadores de Morena en el Valle de Toluca, los vimos también levantar la voz. Apenas se dieron a conocer, apenas iniciado la jornada electoral, es decir, las campañas, los vimos levantando la voz, haciendo notar pues el desatino que tenía el partido de apostar por figuras que ya estaban en el poder. ¿Qué sucedió en ese sentido, maestro? Sí, bueno, allí hay una historia importante que hay que recapitular. Primero, Morena tuvo un problema de institucionalización en el funcionamiento del partido. Esto llevó a que no fueran los miembros de Morena quienes decidiéramos sobre los dirigentes nacionales del partido. Tuvo que intervenir el Instituto Nacional Electoral para que con procesos inéditos en los que quedó excluida la dirigencia misma anterior de Morena a participar, tuvimos entonces a dos compañeros que llegaron, pero no por decisión de los morenistas, sino por decisión en algún sentido, de los órganos electorales de este país. Eso ya nos dejaba una situación precaria en cuanto a la toma de decisiones de los militantes de Morena. Y los dirigentes nacionales que llegan a conducir este proceso electoral, Mario Delgado y Citlali Hernández, pues los vamos a encontrar que no estaban en el ambiente del liderazgo natural del partido. Entonces, esto va a tener sus consecuencias. Que justamente esa es una de las críticas que se le hicieron a Mario Delgado, que toda esta zona del centro del país la dejó. O sea, realmente la dejó. Y se vio realmente ese efecto en los votantes. Hubo 11 candidaturas que se ganaron en tema de gobernaturas. Pues, claro, a nivel nacional ganó Morena. Sin embargo, a nivel local, pues entra esta coordinación, esta falta de coordinación tanto de Mario Delgado que pues no se vio por acá. Así es, sí, hubo un descuido en ese sentido de la dirigencia nacional, pero ello está acompañado además de la toma de decisiones que poco tienen que ver con la consulta a la militancia. El Estado de México y la Ciudad de México son los baluartes de Morena desde su origen mismo, y ahora pasaron a segundo término con estas decisiones de la dirección nacional. Entonces allí hay una responsabilidad de la dirección que no puede dejarse soslayar, y la militancia de Morena lo sabe claramente, porque no solo fue desoída para buscar que en realidad en las distintas competencias pudieran participar otros perfiles. De hecho, en la práctica de la democracia y la sociedad nacional que está tratando de consolidar este proceso, ve que la mejor forma de oxigenar son con rostros nuevos, con liderazgos nuevos a los que hay que apostar. Y cuando se reiteran con las mismas personas, pues es obvio que va a haber un rechazo ciudadano, y eso lo tenemos en el Estado de México, en la Ciudad de México, porque las derrotas no son finalmente derrotas que piensen que está en una debacle Morena, porque hay que recordar que en el Estado de México y en la Ciudad de México el partido más votado es Morena. Y entonces aquí la dirigencia nacional ha querido explicar las derrotas porque se unieron los de la oposición. Bueno, pues sí, se unieron, es su derecho, y qué bueno que lo hicieron además, porque eso nos ha reflejado el perfil claro de esos tres partidos, de que coinciden en una visión de país, en una visión conservadora, ideológica de derecha, que antes la habían negado, la habían escondido y que ahora está a flor de piel. Entonces, allí hay una cuestión que naturalmente se tiene que revisar, pero el partido sigue muy vivo, y yo creo que ahora más que antes, esa militancia que fue marginada en la toma de decisiones es la que tiene la obligación política
el de la obligación moral y naturalmente el derecho ético de participar para reconducir a este partido. Tienen el llamado lógico, el llamado no solo de la militancia, de los morenistas naturales, sino también de la propia historia. Es decir, quien tiene que reencauzar la estructura morenista, pues son los mismos fundadores que fueron levantando la voz y que no fueron considerados en ese momento. ¿Ya los están considerando ahora, maestro? El Morena es un partido que nació de abajo con un gran liderazgo, que por eso está en la presidencia de la República. Pero él logró tomar de la sustancia social, los líderes naturales, la gente comprometida con la transformación del país en militantes que constituyen la base de Morena. Y nosotros creemos que ahora van a coincidir, se tiene que hacer, no de otra manera, ese interés, ese derecho, esa exigencia de la base de Morena para reencauzar los destinos del país desde abajo. Pero, por otro lado, también la dirigencia nacional se ha dado cuenta, es más que obvio, que tiene que cambiar la forma como está dirigiendo a este partido, y entonces este interés de la dirigencia y esta urgencia de las bases va a llevar a que Morena tenga que cambiarse, tenga que adecuar a los nuevos tiempos, y estamos en ese proceso. Aquí en Toluca se veía que ese resultado iba a suceder. Se veía, claro que se veía. Quiero decirle que era el mes de octubre y la militancia de Morena tomó la decisión en las oficinas que funcionan como prácticamente el comité municipal no formal en las Torres, de participar, y para eso pues había que ir a la ciencia, al conocimiento real. Claro. Se aplicó una encuesta a 500 militantes de Morena para solicitar su opinión sobre el proceso electoral. Y una pregunta, la primera era que si estaban de acuerdo o no en que el presidente municipal debería ser apoyado para su interés de reelección, ya lo había manifestado. Y los resultados fueron verdaderamente, digamos, claros. La misma militancia lo reprobó desde ahí. Dijeron que no. Más del octubre. 80% en octubre señaló que estaba en contra de la reelección. Ustedes ya sabían en octubre que Juan Rodolfo iba a perder. Entonces... Claro. Y no solamente luego nosotros lo supimos con esta encuesta, esta información científica, muy objetiva, sino porque empezaron a aparecer otras encuestas en el mismo sentido, y básicamente estaban orientadas acerca de la aceptación del licenciado Juan Rodolfo, y encontramos en muchas de estas que las muestras eran de más del 50% de la ciudadanía rechazaba que el actual presidente volviera a extender su periodo, volviera a ser presidente por otros 3 años. Entonces, eso lo hicimos del conocimiento de la dirigencia nacional. En el mes de febrero, si no mal recuerdo, desde enero empezamos a elaborar documentos que enviamos primero a la Comisión Nacional de Elecciones, que enviamos a la dirigencia nacional de Morena. Hubo un documento de alrededor de 504 morenistas, que no eran los que habíamos participado, por cierto, en la encuesta, que llevamos a la dirigencia nacional el documento con firmas, con identificación de todas estas personas, para mostrar, para exigir que hubiera una reconsideración en Toluca. Estábamos a tiempo, porque la convocatoria había aparecido a fines de enero y el día 11 de abril debía de darse a conocer quién iba a ser el candidato de Morena. Entonces, esto que hicimos en febrero y en marzo era una advertencia muy clara, y además había tiempos para poder procesar, pero la dirigencia ni nos vio ni nos escuchó. Estamos platicando una entrevista especial con el doctor Alberto Saladino, fundador de Morena en Toluca, también catedrático, es decir, una persona que ha dedicado pues la vida, no solamente al estudio y a la enseñanza, sino también a la política, más recientemente como parte del equipo que hizo posible que Morena naciera como partido en el Valle de Toluca. Hoy un partido sí fuerte, sigue siendo el partido más fuerte de la República Mexicana, pero pues no todo puede ser bueno dentro de una fortaleza tan atípica, porque también hay que decirlo, maestro, es una fortaleza atípica
en todo el mundo, es decir, un partido que nace y de primera se convierte en el partido dominante y en el partido que pone al presidente, pues sí tiene cosas muy buenas, pero en paralelo también hay otras que hay que ir considerando, recomponiendo para que pues el partido funcione como debe de ser. Sí, Morena tiene el reto, la obligación de institucionalizar su vida. Esto es, que los militantes participen como debe ser para poder crear este paradigma que queremos instaurar en este país de la democracia como el modo de vida de los mexicanos. Y no porque lo estemos inventando, sino porque simple y llanamente estamos recuperando lo que dice el artículo 3 de la Constitución mexicana, de que la democracia no es solamente ese proceso de elegir autoridades, claro, sino es convocar a que tengamos aquí una vida democrática en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural. Y entonces Morena, como fenómeno, puede, y yo creo que tiene una vida de primavera por delante, pero esto requiere que la participación de los militantes sea determinante en el desarrollo de esta fuerza política, porque es una fuerza política que tiene algunos pendientes. Por ejemplo, el de clarificar su ideología misma. Nos decimos una mayoría que somos gente y que este es un partido de izquierda, pero en los hechos, quienes estuvieron gobernando en el primer trienio en el interior del país, en alguna gubernatura incluso, pero sobre todo en el caso de los ayuntamientos, fue gente que no tenía esta adscripción, porque claro, eran exmilitantes del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, de Movimiento Ciudadano. Bueno, entonces, este crisol casi ideológico, pues no puede ser el que conduzca a una organización que tiene la claridad de llevar a consolidar el proceso de vida democrática en el país. Esa es parte de la lectura que viene después de estas elecciones, que en estos municipios que están operando, no realmente personas enteras de Morena. ¿Esa es una lectura? Sí, una de esas lecturas y la crítica que hacíamos, por ejemplo, aquí en Toluca, cuando decidimos registrarnos para poder participar en la posibilidad de llegar a encabezar la candidatura de Morena en Toluca, es que hay una distancia tremenda entre el proyecto de la Cuarta Transformación que dirige a nivel federal el presidente de la República, frente al proyecto municipal que se desarrolla en Toluca, donde nuestro presidente claro, pues no tiene un compromiso real con esta visión de país. Y aquí nosotros decíamos los principios de Morena: no mentir, no traicionar, no robar. Pues resulta que a ojos vistos en el municipio de Toluca no se aplicaba el proyecto de la austeridad republicana, porque aquí nuestros representantes populares, qué vergüenza decirlo, nuestros regidores, nuestros síndicos, el mismo presidente municipal, no fueron capaces de ajustar sus salarios a esa austeridad republicana, y en cambio los incrementaron y mantuvieron una serie de privilegios que no dan seña de la práctica de ese proyecto. Entonces, aquí en Toluca y en muchos municipios, ahora que los tenemos muy claros, particularmente donde se perdió por el proceso de reelección que se quería instaurar, se observa que no corresponde la forma de gobernar de estos. No había ninguna distinción frente a los otros partidos con el proyecto que está impulsando Morena. Si a eso le añadimos el hecho de la falta de contacto de nuestras autoridades y representantes con la sociedad, es más que significativo que en el momento en que se les fue a pedir su votación, la gente no respondió. No respondió por razones obvias, como es que nada más en proceso electoral y la gente se acuerda de ellos. Pero era de esperarse. Ustedes lo habían dicho, ustedes encaminaron esfuerzos a hacerse escuchar en ese sentido. Veían venir lo que estaba por suceder y la lectura fue clara y tan transparente como que todo lo que dijeron sucedió tal cual. Es decir, hay que tomar en consideración a las bases que hacen de esta
este partido lo que es actualmente, pero llega el momento también de la resaca después de todo ello, y me imagino que también debe de ser pues no solamente doloroso, sino muy angustiante estar en la posición en donde levantan las manos y actualmente pues viene el acuse lógico, se los dijimos, eso estaba por suceder, no es sorpresa absolutamente para ustedes, maestro, pero pues viene pues ese proceso de recomposición, es decir, viene el momento en el que el partido tiene que encontrar las vías adecuadas, es decir, un partido nuevo, un partido fortalecido, pero también que tiene que ir limando esos detalles que no le permiten hoy alcanzar los números que dijeron que iban a alcanzar. Quizá pues también tendría que hablar de nombres y apellidos, es decir, de culpables, de personas que están impidiendo el avance de Morena como debe de ser, ¿no, doctor? Sí, claro, aquí en el caso de Morena, y nosotros tenemos, yo quiero decir sobre esto 3 cosas. Tenemos 3 apreciaciones que las hemos hecho públicas. La primera de ellas es obvio que la falta de vida institucional llevó a que, como en política no hay vacíos, se hicieran presente y tomaran decisiones grupos hegemónicos que estaban en la dirigencia, y no necesariamente en la dirigencia, pero que eran los que tomaban las decisiones aquí en el Estado de México. Y nombres allí están, claro. Uh-huh. El Grupo de Acción Política, un grupo que dicen que es fantasmal porque no existe, pero el personaje que lo dirige, el senador Higinio Martínez, fue el principal impulsor de las reelecciones. Debió de ser allá por el mes de julio, agosto, quizás septiembre, ahora no recuerdo, en el que él vino a Toluca y le preguntaron qué iba a suceder con la elección futura acá en el municipio. Y él dijo, claro, ya tomamos la decisión, -1, dijo él, de que el candidato va a ser el actual presidente municipal. Pues ahí están los resultados. O sea, como una gente extraña al municipio de Toluca viene a dar órdenes de quién es el que va a ser el candidato. Eso está fuera de toda lógica partidista. Claro. Bueno, lo acompañaron en esa decisión luego responsables de la Dirección Nacional, el delegado de la Dirección Nacional, Isaac Montoya, vino para 2 cosas, no solo para acompañar esa decisión del senador, sino vino para autoproponerse como diputado plurinominal, y ahora está en la lista, va a ser diputado este personaje, y haber puesto a su hermana en la planilla de Naucalpan, que no ganó, y bueno, pues no va a estar allí. Pero no solo eso, teníamos una presidenta en funciones, que igual su mayor virtud fue haberse autoasignado una diputación de representación proporcional, o sea, gente que no llegó a hacer campaña, pero que se aseguraron los puestos como en el antiguo régimen. Uh-huh. Y por último, pues tenemos el caso del señor Daniel Serrano, que era nuestro representante en el Instituto Electoral del Estado de México. Y bueno, pues aprovechó la ocasión y se autoasignó la candidatura a la presidencia municipal de Cuautitlán Izcalli. Él, pues, tuvo esa ventaja de ser aspirante en ese municipio, no operó la reelección. Uh-huh. Tenemos a un presidente de Morena, y los resultados fue que fue derrotado por la ciudadanía. Entonces, esa es la primera cuestión. Pero no solamente tenemos este hecho, hay ahora junto con estos datos y este nombre la cuestión de que nosotros en Morena, pues sí tenemos que entender que el proceso actual es un cúmulo de experiencias para poder aprender lecciones que tenemos que buscar no repetir en el futuro. Para eso sería necesario limpiar el partido, sanearlo, doctor. Claro, para eso, y es la tercera cuestión que iba a decir, estamos convocando a que Morena no tanto se refunde. Con Morena lo que necesitamos es que se reorganice. Y esta reorganización de Morena puede llegar incluso a la renovación de la dirigencia nacional. Esa dirigencia nacional, por lo menos por los resultados del Estado de México, de los bastiones de Morena y de la Ciudad de México, no puede continuar al frente. Realmente la dirigencia estatal, si lo queremos ver, no dio resultado.
Porque aquí no en el existe. estado. Porque no existe. Porque no existe. Pues ese es el problema. Realmente la Cámara perdieron lugares. Imagínese. Se dividió. La Cámara que tenían un control. La absoluto. Cámara de Diputados fue, en realidad, el bastión más grande que pudo tener algún partido político Sí. en la legislatura local. Y lo logró Morena. Y fuimos incapaces de lograr que ese poder lograra jugar el papel que le corresponde. Claro. Con ese predominio de más de casi 2/3 de los casi. diputados, gente de Morena. No fuimos capaces de resolver problemas como la ley del ICEMI. Fuimos incapaces de resolver el problema de la ley de la Universidad Autónoma del Estado de México. Imagínense una institución tan noble que sirvió de caja fuerte para políticos que fueron allí a corromper la imagen de la institución, y no fuimos capaces de cumplir la función que todo legislativo tiene, todo poder legislativo tiene, de vigilar la aplicación de los recursos del poder ejecutivo. Entonces, estas situaciones que están allí, pues también son parte de lo que la sociedad toma en cuenta para tomar una decisión e infligirle una verdadera derrota a Morena, al proyecto de la 4T en el Estado de México, al pasar de 50 y tantos diputados a menos de la mitad de los actuales diputados que entrarán en funciones el próximo 5 de septiembre. ¿Qué viene para ustedes, doctor Alberto Saladino? ¿Qué viene para el grupo fundador de Morena en el Valle de Toluca para los siguientes meses? Sí, tenemos nosotros una estrategia que se está tratando de consolidar a nivel de los militantes de Morena. Y la primera de ellas, como he estado aquí insistiendo, es la urgencia de buscar que se reorganice el partido, que tengamos las dirigencias formales. No hemos contado, nunca ha funcionado en Toluca el comité municipal. Eso es algo elemental, de claro. perogrullo. Y bueno, pues estamos trabajando para que esto se dé. Y se dé a la brevedad. En segundo lugar, aquí en Toluca necesitamos dialogar, llegar a acuerdos con otros compañeros de otros colectivos de Morena que hay para poder desarrollar una política que nos impida justamente evitar lo que ahora se ha estado haciendo, lo que se hizo en este proceso electoral, de la exclusión de compañeros, de la exclusión de colectivos, sino desarrollar una política incluyente, porque solamente la unidad va a posicionarnos, a reposicionarnos en el próximo proceso que viene. Y finalmente, además de esta cuestión de diálogo, de integración, es trabajar a nivel estatal con el resto de compañeros, porque una situación semejante a la de Toluca, pues están pasando los compañeros de los municipios del norte, del sur, del la Ciudad de oriente, México también. claro, de la Ciudad de México, pero en este caso lo que queremos es contribuir a la reconstitución estatal. No tenemos presidente del comité estatal porque nuestro presidente se fue de funcionario con el gobierno federal y solamente ni a Dios nos dijo. Quedó vacía la oficina. Quedó vacía la oficina, y el problema no es que haya quedado vacía la oficina, sino quedó vacía el poder del liderazgo que una personalidad de estas debe tener. ¿Cuándo vienen estos cambios, doctor? Se supone que esto se va a empezar a procesar a partir de octubre, noviembre. Seguramente la idea, ayer salió una declaración del presidente nacional y ha habido una carta de la presidenta del Consejo Nacional, Berta Luján, y de Mario Delgado, que en noviembre esperemos tener ya constituidos todos los órganos de dirección del partido. Esto es el Consejo Nacional, para que haya un Congreso Nacional, el Comité Ejecutivo Nacional, el Comité Ejecutivo Estatal, el Consejo Estatal y los comités municipales. Hoy realmente se vio rebasado, digamos, Morena en términos de partido, de organización a nivel estatal. Sin embargo, pues no es sí, los reprobaron, pero realmente viene la de gobernador, ¿no? Entonces viene un periodo muy importante de establecer los lineamientos los lineamientos para que Morena pueda funcionar y pueda llegar a esa gobernatura. Entonces, en ese sentido, pues sí, tienen mucho trabajo que hacer. Claro, en realidad lo primero que hay que reconocer es que esa disminución de votación
es algo que no pone en peligro la posibilidad de que Morena se haga con la gubernatura del Estado de México. Porque tenemos que recordar que Morena fue el partido más votado en el Estado de México. Sí, eso es categórico. Categórico. Pasamos de 2015 de 600,000 votos aproximadamente a 2017 con la candidata gobernadora 1,800,000 votos y ahora en 2021 tenemos más de 2 millones de votos solo de Morena. Viene en franco crecimiento, eso es una realidad, pero insistimos, bueno, pues hay que recomponer el camino. Si Morena quiere pues competir con esa fortaleza en la gubernatura que está por vivirse este proceso electoral, pues tendrá que recomponerse y mostrarse con esa fortaleza que hoy no ha demostrado. Así es. Porque ha sido mucho pueblo para poco partido en el Estado de México. Y aquí lo que tenemos que hacer es justamente atender esa demanda de la sociedad. Y esto nos muestra entonces que hay que reconocer que Morena es instrumento de la sociedad. No es un partido de los dirigentes, ni siquiera de los militantes. Y esto que he dicho es el mejor señalamiento de por qué Morena tiene que actuar en consecuencia. Porque el pueblo pone, pero el pueblo quita. Y lo vimos. Y lo vimos. Sí. Y así fue. Doctor Alberto Saladino, fundador de Morena en Toluca, catedrático, estudioso de la política internacional. Es un placer, como siempre, tenerlo en cabina. Muchas gracias por asistir. Por favor, los detalles del Comité Municipal de Morena en Toluca, aquellos que estén interesados en sumarse a Morena, ¿en dónde los pueden encontrar? Sí, en Avenida Las Torres, número 122, en la colonia Seminario. Allí estamos atendiendo a toda la ciudadanía de 10 de la mañana a 16 horas. Y tenemos reuniones frecuentes, están invitados a esas asambleas donde escuchamos, nos da gusto siempre conocer la opinión de la sociedad. Y muy pronto, vamos a reabrir el módulo que tenemos siempre allí en la exconcha acústica, en el centro de la ciudad, para que vean que nosotros somos parte de la sociedad. Muchas gracias, doctor Alberto Saladino. ¿Algo que deseas agregar, por favor? No, pues agradecerles a ustedes esta labor tan importante que juegan los medios de comunicación. No me canso de repetirlo porque son justamente ese medio con el que la sociedad se informa de lo que piensan, de lo que hacen sus representantes, sus dirigentes. Gracias. Muchas gracias, maestro, por su visita. Nuestro invitado especial de esta mañana, Naim. Así es, Ale. Concluimos otra entrevista en la cual pues entendemos un poco más cómo Morena está estructurado en el Valle de Toluca, una joya de la corona en el Estado de México, y bueno, pues va a haber mucho trabajo que van a tener que hacer. Y yo creo que el mejor análisis es el que surge al interior del propio partido, que hoy pues tiene mucho que pensar y mucho trabajo que hacer, insisto, si quieren llegar fortalecidos como se espera a la gubernatura. Así es, muchas gracias, doctor, por esta entrevista. Buen día. Gracias a la audiencia que se conecta a través del 95.7 de frecuencia modulada. Gracias a la gente que nos sigue también a través de redes sociales y nuestra aplicación móvil. Este es el núcleo central de la noticia. Muchas gracias. Nos escuchamos mañana, Naim Liviena Busaid, en punto de las 7 de la mañana.